Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en nuestro espacio para conversar y analizar sobre la Fórmula 1. En esta oportunidad nos encontramos en lo que va a ser una conmemoración bien particular. Hoy día, además de todo lo que ha sido este año 2025 con las conmemoraciones de lo que sería el cumpleaños número 75 de la máxima categoría, hoy día lo vamos a hacer en una situación y en una previa muy especial, ya que hoy día, amigos y amigas, vamos a presentar nuestra previa del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, donde toda la historia de la Fórmula 1 comienza en este gran circuito con una gran historia y además con una rica cultura que nos ha entregado durante bastantes años. Silverstone es la antigua base que se convirtió en el templo de la velocidad, obviamente comparado también con el otro gran templo de la velocidad como ha sido también el circuito de Monza. Dos circuitos también muy importantes y muy históricos. Para este año 2025, este trazado nos recibe con un total de 5.8 kilómetros, con 18 curvas legendarias y además con un desafío técnico que separa siempre a los valientes de los verdaderos maestros de la velocidad en la máxima categoría. Maggots, Beckett, Chapelle siguen siendo uno de los más importantes ballets de precisión de este circuito a más de 250 kilómetros de velocidad, donde el equilibrio, por un lado, aerodinámico y la estabilidad lateral lo son todo, ya que encontramos siempre en el Gran Premio de Silverstone lo que serían un circuito con no solamente grandes puntos de velocidad y grandes puntos de adelantamiento, sino con una serie de curvas muy inquebrantables, podríamos decir, donde la importancia de la carga aerodinámica, como también del rendimiento cierto aerodinámico de los monoplazas para poder obviamente sobrepasar curvas de alta velocidad. Pero más allá de lo técnico, Silverstone nos deja lo que es una historia viva dentro de la Fórmula 1. Aquí, el 13 de mayo de 1950, Giuseppe Farina ganó el primer gran premio oficial de la categoría de la Fórmula 1 con su Alfa Romeo 158, ante la mirada también del rey Jorge VI y más de 100.000 espectadores que comenzaron en el fondo a inaugurar lo que ha sido una historia con una amplia trayectoria en estos 75 años, con grandes pérdidas, con grandes emociones, con grandes también emociones y sobre todo también entregando lo que sería el desarrollo también de esta categoría de la Fórmula 1, lo que sería también en su mirada hacia el futuro. Por otro lado, desde entonces, este circuito además ha sido testigo y ha sido también, ha visto en carne propia grandes batallas y grandes gestas inolvidables. Por un lado, no olvidar las 9 victorias, por ejemplo, de Hamilton, las batallas que se han podido observar acá de equipos como Ferrari, de equipos como McLaren en sus mejores épocas, pero como también equipos como Williams. Se me viene, amigo, a la mente lo que ha sido también la lucha, por ejemplo, que tuvo en su momento Nelson Piquet, el piloto latinoamericano, el piloto brasileño, con la estrella cierto Nigel Mansell en el circuito también de Brands Hatch y también en el circuito de Silverstone, dando obviamente las victorias al piloto cierto Nigel Mansell en estos años del 86 y el 87. Por otro lado, también escuderías que quizás no han sido tan exitosas. Ferrari mismo, por ejemplo, ha tenido, yo diría, una historia de dulce y agraz con este circuito, pero la verdad es que la evolución que ha podido entregar este gran premio, sobre todo también con el desarrollo mismo de la categoría, nos ha entregado un gran espectáculo en estos 75 años. Para este 2025 la verdad que la situación de esta temporada está siendo bastante interesante. McLaren sigue liderando y obviamente el duelo y la tensión entre Piastri y Norris sigue latente, pero no dejemos también de lado lo que ha sido también esta historia, ¿no?, de Silverstone como un circuito importante dentro de la máxima categoría. Ahora bien, hay que identificar algunos aspectos para esta mirada introductoria a lo que va a ser nuestra previa de este Gran Premio de Gran Bretaña. El circuito de Silverstone se ha mantenido de forma continua, específicamente desde el año 1987. ¿Y por qué lo menciono? Porque de manera interrumpida el circuito de Silverstone ha en el fondo alternado lo que sería el Gran Premio de Gran Bretaña con otros circuitos en periodos bien particulares de la historia de la Fórmula 1. Por ejemplo, entre los años 1955 y 1962
Este circuito de Silverstone se encontraba alternado con otro circuito, el circuito de Aintree, también obviamente en Gran Bretaña. Por otro lado, entre los años 1964 y 1986 se disputaba de manera alterna en el circuito de Brands Hatch, donde por ejemplo pudimos ver esta gran batalla entre Mansell y Piquet en el año 86. La verdad que el Gran Premio de Gran Bretaña siempre nos ha dejado un gusto, yo creo que una sensación muy importante, sobre todo a la afición y a los fanáticos de la Fórmula 1, ya que siempre ha sido un gran premio donde las batallas en pista, los desafíos también de los monoplazas, las configuraciones que van a traer y por sobre todo las grandes luchas que hemos visto incluso en nuestra historia reciente han dejado también un importante legado en la historia y el porvenir también de la máxima categoría. Me encuentro ahora sí con mi amigo Sebastián para que conversemos también de esta previa y podamos ver también casos históricos bien particulares y yo diría que también reconocer al piloto más ganador y más laureado de esta categoría como ha sido el piloto británico Hamilton, quien además ha acumulado en su palmar 9 victorias en este circuito histórico. Bienvenido amigo y bienvenida también a nuestra comunidad de Escudería SF. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de Escudería SF. El profesor Francisco a mi lado dando nuevamente cátedra de lo que es la historia viva de la Fórmula 1. Es la historia de la categoría la cual nos lleva cada semana a presentarles algo distinto, un tema nuevo, un conocimiento quizás que vamos aprendiendo incluso antes de hacer estos capítulos y que tratamos de transmitírselos cada semana con cariño. En particular en un gran premio tan importante para la historia de todos los fanáticos de la Fórmula 1, tanto para los fanáticos antiguos como para los fanáticos más nuevos. Un gran premio de Gran Bretaña que, como también mencionaste, es junto al Gran Premio de Italia los únicos dos gran premios los cuales ininterrumpidamente se han disputado durante estos 75 años de historias que parten este 13 de mayo de 1950 con la primera caída de la bandera cuadros a favor del piloto Giuseppe Farina con su Alfa Romeo y ante la presencia de no solamente los reyes de en ese momento Gran Bretaña, sino también de 100.000 espectadores quienes completaron ese fin de semana y que vieron lo que fue el origen de la categoría, que en la temporada 1950, como ya lo mencionamos en su oportunidad, se disputaron 7 carreras, pero que la más trascendental y la que perdura en la memoria colectiva es este gran premio. Si no recordar, por ejemplo, que en el año 2020 se hizo esta carrera de conmemoración de los 70 años y en donde fue escogido particularmente el Gran Premio o el circuito de Silverstone de Gran Bretaña. En esta que es la 60 edición, sextagésima, no sé cuál es la... Creo que los números, no sé. Edición en el Gran Premio de Silverstone que, como también mencionaste, iba rotando con otros grandes premios. Un circuito que nace en 1948, producto de esta posguerra dentro del país británico. Un país el cual también fue afectado por los bombardeos alemanes y que, por ejemplo, Donington Park, que es uno de también los templos del automovilismo mundial, fue seriamente dañado, afectado, impidiendo que se desarrollaran competiciones en una época en que se buscaba posicionar a cada país dentro de un gran premio que era los momentos de resurgimiento del automovilismo en Europa y también con visión más global. Es así como se llega a solicitar por parte de la Federación de Automovilismo Británico a la Real Fuerza Aérea Británica, no la Real Academia Española, nada que ver, La RAF. que se le prestara un sitio para poder desarrollar un gran premio. Y es así como desde ese origen en 1948 a la fecha actual, esos terrenos en Silverstone fueron modificados para iniciar lo que es la historia. El surgimiento no solamente de la Fórmula 1, sino de todas las demás categorías que están bajo el alero de la misma Fórmula 1 propiamente tal. Un circuito que
presenta muy pocas desniveles, es en su gran mayoría un terreno plano, lo cual responde a lo que decías, una construcción dentro de un hangar que sirvió para el aterrizaje y despegue de los aviones, en particular en la Segunda Guerra, y que hace tan técnico y tan difícil a los pilotos enfrentarse en particular a las curvas por la poca posibilidad de ver los pianitos, la dificultad también propia de ver a los autos en los distintos sectores de disputa, y que nos lleva a grandes batallas en general con los pilotos. Acá solamente vengo a hacer una pequeña corrección. Es una historia, sí, de dulce y agraz para Ferrari, pero es la escudería más ganadora, con 18 victorias por sobre las 14 de McLaren o las 10 de Williams y Mercedes, lo cual es importante destacar porque en la actualidad y en gran parte de la historia, solamente Ferrari es de los países que no tienen su sede en Gran Bretaña. Sí. A diferencia de, por ejemplo, McLaren, Williams, Red Bull, Aston Martin. 9 de los 10 equipos actualmente tienen su sede en Gran Bretaña y utilizan el Gran Premio de Silverstone como el gran circuito de pruebas por sus características propias, grandes rectas como también sectores más trabados. Y esto nos lleva a que sea, por un lado, meritorio estas 19 victorias de Ferrari, pero por otro lado a que se esperen grandes desarrollos de los autos y pruebas de los mismos en estos circuitos. Así que estamos en la previa de un gran premio, el cual puede ser bastante decidor para lo que se puede presentar para la siguiente parte de la temporada, considerando que ya se viene el verano europeo y las vacaciones propiamente tales de la Fórmula 1. Y también las posibilidades reales de que un piloto británico nuevamente gane en este gran premio, como son Lando Norris, George Russell y, quién sabe, Lewis Hamilton, considerando que está pronosticado lluvia para este fin de semana, lo cual en la mayoría de los casos acontece en este gran premio, y que son las grandes fortalezas de pilotos los cuales crecieron en estos grandes premios. Sí, como Hamilton, por ejemplo. Ya Hamilton en su segundo año en Fórmula 1 pudo conquistar el Gran Premio de Silverstone. Recordemos el año 2008, cuando obviamente puede lograr esta primera victoria. Con unas victorias que obviamente, si bien tuvo una especie de hiato entre el 2008 y 2014, la verdad es que desde el año 2014 Hamilton ha sido el más importante piloto ganador, acumulando 9 victorias en comparación con otros pilotos como por ejemplo Jim Clark, Alain Prost, que tienen 5 victorias, Mansell con 4, Brabham, Niki Lauda, Michael Schumacher, por ejemplo, en sus años de Ferrari, que pudo obviamente consagrarse como ganador de este gran premio en el 98, en el 2002, como también en el año 2004. Como tú mencionabas, esta historia de dulce y agraz de Ferrari, y que en el caso, por ejemplo, de la última victoria que tenemos, si no me equivoco, la de Vettel en el 2018, ¿puede ser? La última victoria de Ferrari, 2018, y que, bueno, desde ese año... No, 2022. Perdón, tienes toda la razón, 2022 con Carlos Sainz. Paréntesis, esto es importante decirlo. Un gran premio de Gran Bretaña 2022, el cual fue muy criticado a los mecánicos y a la estructura de Ferrari porque no fue a festejar en la reja, y nos estamos olvidando. Somos peores que esos mecánicos que no fueron a celebrar con Carlos Sainz. Así es. Y nos olvidamos completamente de Carlos Sainz. Yo me olvidé de Carlos Sainz, considerando que fue su primera victoria también en la categoría. Y la única victoria de Ferrari en la temporada 2022. En la temporada 2022. No. Sí, fue la única victoria. Del 2022. Del 2022 fue la única victoria de Ferrari. ¿Cómo va a ser la única? La única victoria del 2022 de Ferrari. ¿Pero por qué? Si tuvimos la victoria de Leclerc en Austria el 2022. No fue el 2022. Y después de este aneurisma cerebral que tuve olvidándome de los Gran Premios de Austria y Australia. Sí. Recapitulemos un poco. Yo creo que volvamos primera victoria de la última victoria que tuvimos de Ferrari en términos de lo que sería, cierto, esta historia de dulce y agraz de la escudería italiana. Hemos tenido victorias recientes, como por ejemplo la victoria de Carlos Sainz en el año 2022, pero previamente habíamos tenido también la victoria de Sebastian Vettel en el año 2018 con la escudería, cierto, italiana en este circuito, cierto, británico. La verdad que, claro, ha sido una historia bien particular, y Ferrari, si bien
mantiene esta última victoria desde el 2022. La verdad que siempre ha sido un terreno medio esquivo según qué año. Y eso obviamente ha condicionado también que los últimos grandes premios, la verdad que Ferrari nos ha andado bastante bien en este trazado. Así que eso en términos generales Sí, de esta sigo historia. picado, disculpa, amigo. Sí, sí, ¿no? Sí, Te comprendo completamente. Me traumé completamente. Pero Sí. bueno, una historia como mencionábamos bien particular, bastante entretenida. Silverstone es un circuitazo de manera muy personal. Silverstone siempre ha sido uno de mis trazados favoritos dentro de la máxima categoría. Y la verdad que bueno, Silverstone es historia viva de la Fórmula 1. Es un poco difícil olvidar lo que es Fórmula 1, separarla, ¿no?, del circuito de Silverstone. Ver a los autos cómo enfrentan Cops, Maggots, Beckett. Beckett y Chapel es adrenalina pura, sabiendo que a las velocidades que van en esas partes del trazado son no solamente la posibilidad de un desperfecto o una falla que puede sacar al piloto de carrera, sino también ver la velocidad pura de los autos. Es una de las partes más complicadas, se dice, de la temporada, pero también más atractivas para los pilotos. Solamente para considerar, ya que estamos hablando de historia de la Fórmula 1, luego de pasar esta etapa y llegar a la recta del hangar, en 1998 Michael Schumacher choca Sí. a Un una accidente velocidad que muy aparatoso, claro, algunos decían que podría haber superado incluso los 200 kilómetros por hora Sí. debido a los problemas que tenía su auto en cuanto a la posibilidad de frenar. Eso le significó al piloto alemán que se rompiera la pierna Así es. y que se perdiera 6 de las carreras disputadas en el resto de la temporada. ¿A qué quiero llegar con este dato anecdótico? Es que es un gran premio muy técnico donde es importante la confianza que debe tener el piloto con su auto. Lo hemos visto en situaciones anteriores en que los pilotos con esta confianza presentaron ciertas fallas, los cuales generaron complicaciones. Y una temporada, por ejemplo, si quieres, para que lo analicemos, la temporada 2020 en plena pandemia, Pirelli jugó un aspecto gravitante en este Gran Premio, lo cual nos dejó la imagen más icónica, a mi parecer, del Gran Premio de Gran Bretaña. Así es, un Hamilton que en la parte final no puede lograr conquistar y llevarse la victoria de este Gran Premio del año 2020, pero con 3 ruedas nomás, llegando ahí, no a propósito no de la pérdida de su neumático, si no me equivoco, fue un neumático trasero. Delantero. Delantero, perdón. El delantero Fue izquierdo. el delantero izquierdo, Sí. sí. Y bueno, nos dejó una imagen icónica y con unos comentaristas que por lo menos en el apartado latinoamericano y español también, muy obviamente sorprendidos por esta situación. Yo recuerdo muy bien esas transmisiones y la verdad que obviamente dejó podríamos decir, una foto finish para la historia y para el recuerdo. Y además obviamente de lo que serían los palmares que además ya llevaba Hamilton hasta ese momento también. Hay que considerar de que en ese momento de la carrera se tenía más de 30 segundos de ventaja al segundo piloto, que era Max Verstappen en Sí. esa temporada, y que poco a poco se fue reduciendo hasta llegar a la línea de meta, y es el momento de clímax entre esta relación o matrimonio, como nos gusta decir, entre Hamilton y Bono, en que Bono trata de tranquilizar a un Hamilton, el cual está Muy nervioso. expectante cómo llegar a la meta, y logra una de las victorias más aclamadas en la Fórmula 1 actual. Una victoria que se viene siempre en el colectivo, el pensamiento, debido a que un auto tan difícil en temas aerodinámicos con 3 ruedas era difícil verlo ganar. Sí, así es. Y bueno, eso podríamos también contrastarlo con la victoria de Hamilton el año 2024, que no solamente es importante por el momento en que llega en su carrera, sino también por la ovación que recibió Hamilton luego de haber concluido, ¿cierto?, este Gran Premio y haberse llevado también la victoria. Vimos un Hamilton en el 2024 emocionado hasta las lágrimas, con su público, además en su casa. Así que la verdad que Hamilton tiene una relación muy estrecha también con el circuito de Silverstone, donde se ha llevado grandes emociones
grandes miedos a propósito de lo que revisábamos el año 2020 y también ha podido no consagrarse en el templo, ¿no? Y yo diría el circuito más representativo dentro de la historia de la Fórmula 1. Silverstone siempre ha sido el circuito, diríamos, ese matrimonio, sacando un poco el concepto que trajiste a colación delante, el matrimonio entre Silverstone y Fórmula 1 ha estado ahí desde siempre, desde 1950. Así es, un gran premio que es de la vieja escuela, uno de los llamados Big Six o las catedrales del automovilismo. Y que también nos da una imagen el año 2021 que podemos repasar. Yo creo que es de las imágenes también más polémicas de una de las victorias de Hamilton, que es cuando, llegando a esta secuencia de curvas, choca con Max Verstappen. Sí, si no me equivoco fue en Cops donde chocan fue... Max Verstappen con Hamilton, quienes ya obviamente todos sabemos, esta historia ya conocida el año y la temporada 2021, que obviamente también calentó bastante las pasiones entre ambos pilotos y mantuvo sobre todo la atención en lo que sería la disputa por el campeonato de pilotos de esa temporada. En ese Gran Premio el año 2021 nos dejó una imagen, yo diría, para el recuerdo, sobre todo para los que pudimos ver, ¿cierto?, ese Gran Premio donde justo en ese momento se tocan, ¿no?, Hamilton con Max Verstappen, lo que provoca que Max Verstappen salga disparado del circuito. Si no me equivoco, él sufrió, creo que alrededor de 30 Gs en el momento del impacto. Es muy posible que hayan sido eso. Un Max Verstappen que además se bajó bastante conmocionado. Lo tuvieron que ir a ayudar y él incluso en el momento en que choca, le preguntan, ¿no?, su ingeniero cómo se encontraba. Él dice, va bien, pero estaba no muy conmocionado. Él se bajó incluso medio mareado también del monoplaza y que nos dejó una imagen bien particular porque fue, yo diría, que el momento que fractura, ¿no?, esta tensión, sobre todo porque un Max Verstappen que después quedó bastante afectado por toda esta situación, considerando también que se le criticó mucho a Hamilton la celebración que tuvo, ¿no?, en ese gran premio y su victoria muy efusiva, considerando que Max Verstappen podría haber quedado bastante accidentado a propósito también de este choque. Claro, una temporada 2021 que de vez en cuando traemos a colación por lo emocionante que fue, lo reñido que fue. Recordar también, ya que estamos hablando de catedrales, en Italia cuando ambos chocan la primera chicane, un complejo escenario para una temporada que termina perdiendo la última carrera. Lo dejamos a su discusión si fue justo o no. También lo discutiremos más en profundidad en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y donde, como también mencionaste, grandes pilotos han ganado en su oportunidad. Solamente por mencionar, ha ganado Michael Schumacher, David Coulthard, Mika Häkkinen, Villeneuve, Damon Hill, Johnny Herbert, Villeneuve, como dices, Prost, Lauda, Reutemann, ganó también el argentino Juan Manuel Fangio, Ascari, Jackie Stewart, Jim Clark, Jack Brabham, por decir algunos nombres. En definitiva, grandes campeones de la Fórmula 1 y grandes personalidades y pilotos de la Fórmula 1 ganaron, y todo se inició nuevamente luego de que ha caído la bandera en favor de un Giuseppe Farina, quien yo creo que nunca imaginó la historia que se iba a construir en base a lo que significó el primer triunfo en esta categoría, que yo creo que tampoco los fundadores de la Fórmula 1 ni la FIA tenía la apreciación de la magnitud que iba a tener, considerando que, por ejemplo, estábamos hablando antes de esta salida de una película de la Fórmula 1, la cual va a llegar a un nuevo público y va a traer a una nueva generación de fanáticos completamente distinta a la generación de fanáticos que somos nosotros, y completamente nosotros somos distintos a la generación de fanáticos que venían anteriormente en el tiempo. Entonces, son reglamentaciones distintas, son coches distintos, son personalidades distintas, y como hoy es importante hablar de personalidades, es importante también detallar o detenernos un poco en la figura de Lewis Hamilton. Solamente como datos anecdóticos, este piloto que nace el 7 de enero de 1985 logró 7 títulos, un poco difícil el octavo, pero no den nunca por muerto a Lewis Hamilton.
partiendo el 2008 con su primer título en McLaren. ¿No luego ganó un de octavo una campeonato en 2021? discusión para ese capítulo, discusión para ese capítulo, no quiero adelantarme. Ganando su primer título el 2008, luego de una temporada 2007 muy complicada en todos sentidos, partiendo por las discusiones propias dentro del equipo, el caso del espionaje, el caso también de los problemas que tuvo con el pit en China y un gran premio de Brasil infartante. Sí. Dos grandes premios de Brasil consecutivos para Lewis Hamilton infartantes. Sí. Después una consolidación dentro de la escudería Mercedes, donde logra demostrar el potencial que tenía bajo el alero de Toto Wolff y la compañía de Bono, en muchos casos humillando a sus rivales directos, en particular opacando las carreras de Bottas o incluso llevando a retiro al Nico Rosberg luego de haberle ganado el título en la temporada 2016. No es inventado, son declaraciones de ellos. Sí. Por otro lado, es el piloto que tiene más victorias, con 105, el piloto con más pole position, o posición de preferencia en las largadas, con 104, más podios, con 202, más victorias con un mismo equipo, 84 con Mercedes, más temporadas con al menos una victoria, 16 años. Es el piloto que más vueltas ha liderado y con más puntos en la Fórmula 1, y solamente son estos pequeños datos. Por otro lado, el impacto cultural de Lewis Hamilton es tremendo. Por mucho de que ahora podemos decir, fue productor de la película de la Fórmula 1, como dato anecdótico, también es el piloto que se le asocia más atracción en cuanto a atraer público no conocedor de la Fórmula 1 o ajeno. Es muy grande el impacto que él tiene tanto en la cultura afroamericana como también de la moda, del estilo, de otras áreas distintas de la Fórmula 1. Yo creo que está al mismo nivel de famoso, poniéndolo desde la perspectiva de la fama de la Fórmula 1 o de los pilotos Playboy, como fue James Hunt. Sí, sí, concuerdo completamente. Solamente paréntesis. Con todos los análisis que se ha dado respecto a la película de la Fórmula 1, que está a día de hoy, cierto, en cartelera, las personas que no han visto o no conocen recurrentemente de Fórmula 1, sí conocen a la figura de Hamilton. Lo queramos o no, es una figura que ha ganado sobre todo un gran respaldo en términos mediáticos. Ha ganado una serie también de aprobaciones respecto al mundo de las redes sociales. Él es una persona también que siempre ha tenido una muy buena prestancia con los medios de comunicación, ha participado también no solamente de importantes conmemoraciones, celebraciones, actividades de moda, actividades culturales, actividades incluso de relación social, ayudas, ¿no? Patrocinios con términos también de, no sé, ayudas, por ejemplo, en términos económicos. Estamos hablando también de una figura que no es solamente, y su figura no calza necesariamente con solamente dedicarse al automovilismo y como piloto, como lo podemos ver, por ejemplo, con Max Verstappen, claro, que él no deja su actividad extra programática, podríamos definir, lejos del automovilismo. En el caso de Hamilton, sí. Él es una persona que se ha visto también vinculada con otro tipo de ámbitos, lejos también del deporte motor. Y por esa razón también es que es una figura ampliamente conocida, y personas que no son aficionadas a la Fórmula 1 sí conocen a la figura de Hamilton. Por lo tanto, ha logrado un impacto cultural que es destacable, es notable, considerando también que, y yo siempre rescato eso, que él siempre ha reafirmado, nunca habrá ningún piloto como yo, porque partamos de la base que él ha sido un campeón del mundo, múltiples veces campeón, pero además es un piloto afrodescendiente, y por lo tanto también eso ha generado una gran transformación en la máxima categoría, que además siempre ha tenido como ese tinte muy europeo y, digámoslo, ¿no? Blanco occidental. Claro. Y por esa razón también Hamilton ha logrado también romper un poco ese paradigma, y además demostrando un excelente nivel desde incluso en categorías inferiores. Eso es algo que lo conversamos hace pocos capítulos. Para el año 2007 ya se veía como una gran figura que iba obviamente a revolucionar a la Fórmula 1.
Un piloto el cual ha generado un gran impacto dentro de la categoría. Un piloto el cual ha traído a mucha gente a hacerse parte de los medios de la Fórmula 1. Un piloto también el cual ha planteado en distintas oportunidades cuestiones sociales, Sí. culturales importantes y que ha marcado también la pauta en un momento incluso junto a Sebastian Vettel. Un piloto el cual en la actualidad era muy necesario para la categoría de la Fórmula 1 y que no se dimensiona todavía por algunos especialistas cuál es el impacto que puede generar el retiro del mismo. Que yo anuncié que era para el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, luego de ganar con Ferrari. Así que es. es probable que gane. Ojalá que te escuche. Y ojalá no se retire porque es uno de los pilotos que marca pauta y que demuestra también de que la edad no es necesaria o impedimento para nada. Así es. Solamente un pequeño detalle antes de empezar con los detalles del Gran Premio de Silverstone disputarse este fin de semana es que un compatriota, Eliseo Salazar, ganó en 1980 el Gran Premio de Silverstone disputado para la categoría Fórmula 1 británica. Así es. Pequeño detalle. Pero un muy buen palmar mencionar. Así que no olvidarlo también porque hay que destacar también las labores del automovilismo nacional y lo que ha sido también las categorías internacionales. Me gustó que lo hayas mencionado. Dicho eso, amigo. Bien, partamos con las detalles. Informaciones y detalles de este gran premio. Circuito de Silverstone con una longitud de 5.8 kilómetros. Un gran premio que se comienza a disputar desde el año 1950 con un número de vueltas de 52. El tiempo de vuelta más rápido lo detenta hasta la fecha Max Verstappen desde el año 2020 con un tiempo de 1 minuto 27 segundos y 0,97 milésimas y una distancia de carrera de aproximadamente 306 kilómetros. Es importante acá destacar de que es un circuito que mezcla rectas de alta velocidad, curvas de baja velocidad, pero una parte, sobre todo la parte de lo que sería el sector 2, muy trabado y sobre todo con curvas de alta velocidad. 2 zonas de DRS, así que la verdad que es un circuito que además siempre entrega mucho espectáculo, donde hemos visto además luchas en pista muy excepcionales. Por ejemplo, yo recuerdo siempre la lucha Leclerc-Verstappen en Silverstone 2019, por ejemplo, y lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2022 con esa lucha entre Leclerc, Hamilton y Checo Pérez. Muy bonita lucha ese año. Sí. Una carrera muy entretenida que nos mantuvo a todos muy expectantes hasta la caída de la bandera cuadro. Así es. A mencionar que Pirelli ha anunciado para este fin de semana que trae los neumáticos compuestos C3, C4 C2, C3 y C4, que son los compuestos más blandos disponibles hasta este momento, lo cual, por otro lado, en principio solamente estarían siendo usados el día viernes debido a que existe una alta probabilidad de lluvia para los días sábados y domingo a disputarse este gran premio. Así es. ¿Quién será el más beneficiado con esto? Veremos. Yo la verdad que tengo serias interrogantes todavía con quién posiblemente pueda llevarse la victoria de este trazado. Bien, amigo. Horarios. Pasemos al horario de carrera para este fin de semana. Recordar que este gran premio se disputará desde el día viernes 4 hasta el domingo 6. Comenzamos con la práctica libre 1 el día viernes desde las 7:30. Estamos específicamente refiriéndonos a lo que sería el horario chileno. Continuamos el día viernes 4, las prácticas libres 2, a eso de las 11 de la mañana. Continuamos para el día sábado 5 de julio con la práctica libre 3 a las 6:30. Y retomamos, ¿cierto?, para la clasificación el sábado 5 a las 10 de la mañana. Horario de carrera, día domingo 6 de julio a las 10 de la mañana. Podio. Lando Norris, Hamilton segundo, tercero George Russell. Coloqué 3 británicos. A la fácil. Sí. Podio. Hamilton. Y lo voy a decir porque es el maestro de la lluvia actualmente. Norris. Verstappen en segundo lugar. Ya. Y hay que poner la tinta un poquito más
complicada para George Russell, quien tiene que pelear el puesto. Amigos, solamente como paréntesis, te dejamos pendiente del capítulo anterior mencionar lo siguiente respecto de los rumores que existen actualmente respecto de la llegada de Max Verstappen a Mercedes. Esto debido a que fuentes citadas por Sky Sport Italia anunciaron durante la jornada del día lunes 1 de julio la posibilidad de que Max Verstappen haga uso de la cláusula de salida de la escudería Red Bull. Esto debido a que se encuentra a solamente 9 puntos de George Russell, quien es el piloto número cuarto en el campeonato de pilotos. Dicho eso, y en parte ayudado y hecho meme por Antonelli, se acorta esta diferencia a favor de Verstappen y pone las alarmas en el equipo de Milton Keynes, llevando la posibilidad de que Max Verstappen abandone la escuadra, lo cual igual ha sido descartado, no de plano, pero sí en cierta parte, por uno de sus periodistas más afines, quien el día de hoy, martes 2, ha indicado que si bien existen las negociaciones, no se ha llegado a nada concreto y no hay un contrato firmado. Así es. Bueno, lo que confirma Sky Sports es la negociación que está teniendo en este caso Verstappen con el equipo Mercedes. Recordemos que Toto Wolff siempre ha declarado que además quiere a Verstappen en el equipo, dejando también libre a Russell. Y bueno, el periodista que tú mencionas, Eric Van Haren, que es muy cercano también al llamado clan Verstappen, ha en el fondo también desestimado esta información de que algunos confirman que ya Max Verstappen va a entrar a Mercedes, pero la verdad que todavía no hay ninguna información concreta hasta la fecha. La verdad que estas informaciones hacen más interesante lo que es esta silly season, ¿no?, de cara a la temporada 2026, y considerando que Max Verstappen también está viendo un poco en baja, ¿no?, lo que es el rendimiento también de Red Bull. Por esta razón, no es extraño que se estén dando estas informaciones. Y yo veo muy probable la posibilidad de que Verstappen abandone Red Bull, también dando cara a lo que sería también un fin de ciclo con, en este caso, la escudería austriaca. Un George Russell, el cual primero lanza la bomba señalando que Toto Wolff estaba manteniendo conversaciones con Verstappen. Esto pese al buen rendimiento que tuvo Russell en los últimos fines de semana, en particular su victoria en Canadá. También lo que ya venía hablándose de que Russell en sus redes sociales eliminó esta indicación de que es piloto de Mercedes y que se pone en un plano de discusión en cuanto a la posibilidad de su continuidad en la escuadra de Mercedes. Por otro lado, también hay que mencionar lo que ha acontecido con Colapinto, Franco Colapinto, piloto de Alpine, el cual, debido a los rendimientos más bien pobres por parte de, o en consideración de Flavio Briatore, ha impulsado a este último a ponerse en contacto con Mercedes y en particular con Toto Wolff para que sea cedido el piloto de reserva de la escuadra alemana, que es Valtteri Bottas. Así es. Estos son rumores los cuales surgen desde el paddock, los cuales también se le han consultado previamente a los pilotos y suena como probable debido a que, como se había dicho en su momento, el piloto argentino solamente iba a disputar 5 carreras y después iba a probarse carrera a carrera su continuidad. La situación la cual se está enfrentando actualmente el piloto argentino y que esperamos, como habíamos mencionado en capítulos anteriores, que se mantenga dentro de la Fórmula 1 por el bien no solamente del público argentino, sino también por el público latinoamericano. Por supuesto. Así que en ese sentido traten de apoyarlo en vez de perjudicarlo con lo que han hecho las últimas semanas. Así es, totalmente de acuerdo con tu mensaje. Yo creo que con eso podríamos ya cerrar lo que sería este capítulo de previa del Gran Premio de Silverstone. Recuerden a disputarse este fin de semana, horarios temprano, por ejemplo, para el público latinoamericano, así que a prepararse para el fin de semana. Con todo esto, amigas y amigos de Escudería SF, nos despedimos. Recuerden comentar, suscríbanse, denos un me gusta en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, apóyennos en nuestra página de Instagram, porque ahí estamos dejando toda la información referentes al contenido que estamos realizando semana a semana. Se nos vienen capítulos muy interesantes de ahora en adelante, capítulos complementarios, como un material extra también del contenido que estamos ofreciendo recurrentemente.
y atención siempre a las informaciones que también nosotros estamos dejando y lo que comentamos también en cada uno de nuestros capítulos. Mi nombre es Francisco, me acompaña acá mi amigo Sebastián y juntos somos Escudería SF. Amigos y amigas, que estén muy bien. Chao, chao, y nos vemos en lo que va a ser el análisis del Gran Premio de Silverstone. Chao, chao. Chao, chao.